Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos el retiro con este formato distinto al habitual. Lo empezamos ya por la tarde. Nos ayudará, por otra parte, pienso, a vivir el tiempo de la noche también, las últimas horas del día, y para descansar y para pedir al Señor luces en este retiro de la convivencia, que siempre tiene una especial importancia, porque es cuando podemos todos hacerlo con más tranquilidad, con más serenidad, con más tiempo por delante, y nos ayuda, ¿no? Pues el saber eso, el tener esa consideración, que el retiro pues dura un poquito más, algunas horas más, y son temas también habitualmente nucleares en la vida nuestra. Concretamente vamos a hablar un poquito, voy a hacer algunas ideas, ¿no? Pero lo importante no es tanto lo que diga yo, sino lo que tú hables con el Señor, de el don de la vocación. La vocación que todos hemos recibido, vocación al sacerdocio, vocación también concretamente a la obra. Y para ello quiero fijar la mirada en el Señor, lo primero, que es quien nos da la vocación, que es quien nos llama y quien desde aquí, desde el sagrario, nos está también como escuchando ahora y hablando al corazón. A Él le pedimos que nos dé luces, también a la tercera persona Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, nos dé luces para que estos ratos, estas horas de retiro sean muy eficaces y tengan fruto en el corazón de cada uno. Quizás, evidentemente, como bien sabes, ni un retiro, ni un curso de retiro, ni unos ejercicios espirituales nos cambian, pero sí que nos dan como ese tono sobrenatural del alma para poder continuar y para poder ejercitar mejor nuestras virtudes sacerdotales y también para crecer en la vida interior. Y decía, poner la mirada en el Señor lo primero, porque es nuestro modelo, es a quien tenemos que imitar, es nuestra vida. Como decía San José María, nuestro Padre, y ahí, hablando concretamente de la Eucaristía, la razón de mi vivir. Y quiero también fijarme en nuestro Padre, en San José María, como modelo de sacerdote, también, y como quien nos da, por otra parte, el tono que tenemos que vivir en nuestra vocación, concretamente en la obra. Para ello te traigo a tu consideración dos textos que recoge el tomo 1 de la biografía de nuestro Padre de Vázquez de Prada. Es concretamente al final, ya cuando ya está en Madrid y se avecina el día 2 de octubre del año 28. Y han pasado muchas cosas relatadas en estas casi 300 páginas anteriores en la vida de San José María, de entonces José María Escrivá. Han pasado muchas cosas y todo se ha encaminado a ese momento concreto en el que el Señor, desde el principio, ¿no?, pero que el Señor le hace ver lo que quería de él, ya siendo él sacerdote. Le hace ver. Pero él lo resume, Vázquez de Prada, lo resume de una manera maravillosa, que te leo. Hace como una especie, en un párrafo largo, hace como una especie como de resumen de todo lo que ha vivido, diciendo, bueno, ha llegado el momento en el que el Señor le va a dar esa luz fundacional, de la que vivió nuestro Padre siempre. Y decía, te recordarás, que aquellas campanas
de Santa María de los Ángeles siempre las oyó en su corazón, aunque habían pasado tantos años. No dejaron de resonar en mi corazón. Y dice así: a estas alturas, el Señor, que venía preparándole desde el día de su nacimiento, para poner en sus manos un encargo divino capaz de remover el curso de la historia, juzgó ya maduro a su elegido. Era el momento. Cuando Dios elige, ¿verdad?, sabe a quién elige y le da las gracias, la madurez. Don José María no tenía más que 26 años y había caminado admirablemente al paso de Dios, sin reservas ni demoras. Y el Señor, siempre celoso de las almas predilectas, no se dejó ganar la mano en largueza. Siempre celoso de las almas predilectas. Qué generoso es Dios con nosotros, ¿verdad? Lo ha sido siempre, lo sigue siendo. Qué generosidad la de Dios con nosotros. En medio de los barruntos de amor, le fue colmando de gracias. Iba explicándolas. Todo ese camino que es vocacional, que llega hasta el 2 de octubre, que se ha concretado ya en el sacerdocio, pero hay muchos, como él llama, barruntos. Barruntos de amor. Es un hilo conductor totalmente claro en la vida, en la vocación de San José María y en la nuestra también, que todo tiene una razón de amor. Siempre. De hecho, él dice, si no lo recuerdo mal, aquello de cuando ve las huellas en la nieve, muchos años antes, dice que el Señor le pedía algo grande y que fuera amor. No le pedía otra cosa. Y todos los barruntos, es decir, esas insinuaciones de Dios son de amor, de amar más. Como nos pasa a ti y a mí, también el Señor nos pide, quiéreme más, ámame. Y tú lo notas, y yo también lo noto. El Señor me está pidiendo que le quiera más. Todas las indicaciones del Señor, todas esas cosas son para quererle más. Le fue colmando de gracias. Y dice, era el joven sacerdote consciente de la secreta operación de los favores extraordinarios que recibía. En el alma de nuestro Padre, San José María, se van dando esos favores, casi sin darse cuenta. Aunque no de todos. Era consciente de los favores, aunque no de todos. Y de la serenidad y el buen humor que comunicaba en torno suyo. Importante. A mí me parece que es como un elenco fantástico de virtudes que también nosotros podemos adquirir o deberíamos adquirir. Serenidad y buen humor que comunicaba en torno suyo. Y de sus dotes como consejero y guía de almas. Danos esos dotes, Señor. Notaba la mano de Dios en la entereza frente a las adversidades. Qué poca cosa somos. Sin Él no podemos nada. Sin ti no podemos nada, Señor. Necesito notar la mano de Dios en las adversidades, como esta mañana escuchábamos en la meditación también, ¿no? Ese protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Necesito de ti, Señor. En la eficacia apostólica de su palabra. Notaba la mano de Dios en la eficacia apostólica de su palabra. En la docilidad con que se plegaban al calor de su ministerio sacerdotal los pobres y enfermos del patronato, los niños o los universitarios. Dios iba haciendo las suyas, ¿verdad? Parecía como que los obstáculos se allanasen a su paso y le fuesen marcando una ruta que le acercaba a un querer divino largamente soñado y presentido. Le acercaba ya a ese momento. Y acaba diciendo último párrafo. Al fin, su incesante clamor, Domine ut videam, Domine usit,
había alcanzado la cima desde donde divisar un plan divino que no venía de ayer, ni de 10 años atrás, sino de la eternidad del amor de Dios. Ahora, el corazón de aquel joven sacerdote era como el botón de una flor a punto de reventar. A punto de reventar. Hinchada, ¿verdad? El botón de una flor a punto de reventarse. Es un lenguaje poético y medio, pero que creo que expresa muy bien el corazón de ese momento que llega, donde llega el 2 de octubre en los ejercicios espirituales, donde nuestro Padre ve el Opus Dei, ve su vocación. Pero fijaros lo que dice aquí, lo último. Un plan divino que no venía de ayer, sino de la eternidad del amor de Dios. Y es que ahí está nuestra vocación, en la eternidad del amor de Dios. En la eternidad del amor de Dios. Por eso nuestro Padre, San José María, cuando hablaba de la vocación, referida a la suya y referida a la tuya, la mía, hablaba de esa gracia soberana de la vocación. Que no se trataba de algo de un momento, sino de una gracia permanente. Permanente. Lo dice después en el texto que leeré después, ¿no? Es decir, pero que creo que me paro aquí, ¿no? Es decir, la gracia soberana de la vocación. Gracia que tú, Señor, nos concedes. Qué bueno es que nos paremos, tú y yo, a darle una vuelta más de tuerca a nuestra vocación. Qué bueno es, ¿no? Porque sabemos muy bien, por otra parte, lo débiles que somos. Sabemos que podemos no ser fieles a Dios. Sabemos que sin Él no podemos nada. Sabemos que con el Señor podemos todo. Y que todos lo debemos a Él, que en el fondo nuestra vida, nuestra vocación sacerdotal y nuestra vocación a la obra específicamente es un don de Dios, es una gracia soberana de Dios. Sin ti, Señor, soy incapaz de todo. Y cada uno podría escribir también, pues ya ha escrito, muchos de vosotros ya, en el declinar de la vida, tantas cosas buenas hechas por amor a Dios. Por amor a Dios. Todas encaminadas a amar a Dios y todas conducidas por ese hilo conductor, valga la redundancia, ese hilo conductor del amor de Dios en la vocación. Y es que no tenemos otra razón. Mueve en nuestro corazón ese deseo de amar a Dios precisamente porque me siento y me sé llamado por Él. Me siento y me sé llamado por Él, por ti, Señor. Es verdad que luego hay momentos en la vida nuestra, al paso del cabo de los años, con el paso del tiempo, donde uno no es que no lo vea claro, porque lo vemos claro siempre, sino que la rutina, el agotamiento, el cansancio, los años, mil cosas, pueden hacer que esa vocación, no que dudemos, sino que se gaste. Y hay que volver, hay que renovar. Aquello que dice, ¿no? El Apocalipsis, ¿te acuerdas, no? Tengo contra ti que has perdido el favor de la primera caridad, esa primera caridad. Eso que te llevó hace tantos años ya a decir al Señor que sí, cuando fuiste al seminario, o cuando llegó el momento justo de tu ordenación, o cuando se te planteó también la vocación a la obra. Y dijiste, sí, aquí estoy. Ese impulso que removió tu corazón y el mío para decir al Señor, aquí estoy, Señor, lo que tú quieras. De eso vivimos. De eso vivimos. Y para eso estamos aquí. Y para eso nos
desvivimos, y para eso madrugamos, y para eso pasamos a veces tiempos sin descansar, es decir, para eso vivimos. A mí siempre me hace gracia, ¿no? Me ayuda mucho un comentario que me hizo hace muchos años uno, yo recién ordenado, cuando el trabajo se acumulaba, él me dijo: mira, Javier, para eso te has ordenado, déjate de tonterías, ¿no? Bueno, pues es verdad, en el fondo uno piensa, bueno, para eso me he ordenado, ¿eh? Para trabajar, para darme, para entregarme, Eso no significa que no descansemos, ya me entiendes, ¿no? Bueno, es decir, pero ¿qué tira de nosotros? ¿Qué tira de nosotros para que sea así? Amar al Señor. Que tú me has llamado, Señor, y me has llamado por amor. ¿Y cómo se nota eso? Si me preguntas, decía nuestro Padre, es el otro texto que quería leerte. Si me preguntáis, cómo se nota, es de una carta suya del año 32, cómo se nota la llamada divina, cómo se da uno cuenta, os diré que es una visión nueva de la vida. Una visión nueva de la vida. Es como si se encendiera, esta es la comparación que siempre ponía, una luz dentro de nosotros. Es un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una actividad que con la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Esto sería para leerlo y meditarlo, cada palabra, cada frase de este texto que estoy leyendo, que, como te digo, es una carta de enero del 32 de nuestro Padre. Esa fuerza vital tiene algo de aluz arrollador. Es lo que otros llaman vocación. Vocación. Yo me siento llamado por Dios. Me siento tirado para arriba por Dios. Me siento, precisamente en esos momentos en los que a lo mejor mi vida está pasando momentos más complicados, o el cansancio me puede, o la enfermedad, o lo que sea, o el no tener tiempo para nada. ¿Qué tira de mí? La vocación. El sentirme querido por el Señor. ¿Qué tira de mí cuando quizás no veo los frutos, ¿no? Y pasa el tiempo y aquello es un desierto? La vocación. Esa fuerza vital que tiene algo de aluz arrollador. La vocación, sigue diciendo el último párrafo, nos lleva, sin darnos cuenta, a tomar una posición en la vida que mantendremos con ilusión y alegría, llenos de esperanza hasta el trance mismo de la muerte. Todos tenemos ejemplos maravillosos de sacerdotes hermanos nuestros, de la obra, no de la obra, que han muerto fieles al Señor y que han vivido con ilusión y alegría hasta el último trance de la muerte. Y hemos visto ejemplos maravillosos de fidelidad, de entrega, de amor a Dios, de darse a los demás, de gastarse. ¿Qué tira de esos hombres? La vocación. Que mantiene con ilusión y alegría, llenos de esperanza, hasta el trance mismo de la muerte. Me vienen a la cabeza un montón de ejemplos, especialmente sacerdotes. Recuerdo a uno que trabajó muchos años en Torrecidad, que declaró un cáncer y se fue apagando poco a poco. Después de un tratamiento agresivo, hasta que al final el Señor se lo llevó. Pero hasta el final trabajó. Y así tienes tú muchísimos más ejemplos, seguro, muy cercanos a ti. Señor, dame esa fuerza para que siempre, hasta el final de mi vida, viva con esa esperanza, ilusión, alegría que me das tú a través del amor tuyo en la vocación. Dame esa fuerza, Señor. Es un fenómeno, acabo diciendo, que comunica al trabajo un sentido de misión, que ennoblece y da valor a nuestra existencia. Jesús se mete con un acto de autoridad en la alma, con la tuya, en la mía. Esta es la llamada. Esta es la llamada. Ennoblece
y da valor a nuestra existencia. Cosa tan bonita, ¿eh? Cosa tan bonita, ¿no? Claro, por eso, cuando uno lo piensa más despacio todo esto y le da vueltas y agradece al Señor, y lo mira desde el punto de vista, pues de lo entrañable que significa también que Dios nos llama y nos quiere, uno se da cuenta que esto no es un sentimiento, ni es un noble deseo de emplearse por los demás, no es mucho más. Es algo que está en el corazón nuestro, en la entidad más profunda de nuestro ser. Es algo que Dios me ha llamado. Dios me ha llamado. Y no os ha llamado porque seamos mejores que nadie, que tú sabes perfectamente que no somos mejores que nadie. Y estoy seguro que conoces a muchos de nosotros mejores que tú y que yo. No. Nos ha concedido las cualidades buenas que poseemos porque antes nos había elegido. Y solo a la luz de nuestra vocación, son palabras de don Álvaro, adquieren pleno sentido los dones de Dios. ¿Por qué? Porque esos dones están al servicio de esa llamada. Y los empleamos, debemos emplearlos para la gloria de Dios, para responder a esa llamada. Él nos amó primero, dice San Juan, su primera carta. Él nos amó primero. Tu amor primero, Señor. Así lo hace con Abraham, con Moisés, con Josué, con los reyes, con los profetas, con los apóstoles, con los santos, contigo y conmigo. Claro, todo esto entra en ese contexto de lo que hemos oído alguna vez, ¿no? La vocación como un misterio. Es que es un misterio. Es un misterio. Que para muchos es sorprendente, ¿no? Porque Mysterium caritatis, misterio de amor, de predilección. Piensa, por ejemplo, en tu llamada, en las circunstancias que rodearon el momento en que dijiste que sí, o al menos te decidiste a seguir al Señor. Y te das cuenta, nos damos cuenta que esa decisión nuestra se apoya en Dios, no en cualidades personales. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó con defectos nuestros, que vamos puliendo, intentando quitar, pero que ahí están. Dios nos llamó sabiendo cómo somos. Señor, ¿qué has visto en mí? Señor, ¿qué has visto en mí? Claro, ahí sería incluso, podríamos decir, ¿no? Es decir, de alguna manera como haciéndolo atrevidamente, si queréis, que decir, podríamos decir que Cristo nos dice que nos necesita. Eso es muy serio. Es una llamada de predilección del Señor. Y no es producto de un sentimiento, ni de un fuerte, deseo de, como te decía, de dedicarse a los demás, que también, pero no es eso. Es mucho más profundo. No es un estado de ánimo tampoco. No es flor de un día que puede marchitarse y pasar. No, es algo permanente, eterno, que no se pierde jamás y que el Señor nos dirige de continuo. Podemos vivir a espaldas de ese requerimiento, pero está ahí. Está ahí. Mucho más grande que un enamoramiento humano. Mucho más. Mucho más. Mirad, además, tenemos muchas veces experimentado que la fidelidad a Dios en la vocación engendra fidelidad. Qué ejemplo tan maravilloso. Yo creo que muchas veces, fijaros, cuando ya lo hablábamos, ¿no? Ayer y hoy en las tertulias, ¿no? Pues hablábamos del trato con sacerdotes mayores, pues todo lo que se puede hacer en los seminarios, en los menores, en los mayores, pues esas cosas que van saliendo, ¿no? Y que saldrán en las tertulias, gracias a Dios, porque estamos trabajando, ¿no? Pero uno dice, bueno,
son escasas las vocaciones, ¿no? Sacerdocio, ¿verdad? Claro, es que yo creo que somos nosotros los primeros que tenemos que dar ese ambiente de apostolado, es decir, de amor a nuestra vocación, de entusiasmo por nuestra vocación, de enamoramiento de nuestra vocación, porque una persona que vive así su vocación, que está entusiasmado con lo que hace, que transmite, sin hacer cosas raras, entusiasmo por su vocación sacerdotal y labora, transmite eso, transmite ese deseo de entregarse al Señor. Es así. Transmite. Dios decía, me acuerdo de una charla vocacional, un 19 de marzo, un seminario, un obispo nos decía, una charla muy bonita, decía, Dios no va a premiarnos la pereza. Evidentemente. Dios premiará tu fidelidad. Y también tu arrepentimiento, mi arrepentimiento, Señor. Mi volver a empezar, por supuesto. Porque no somos perfectos. Dios nos elige con nuestros defectos. Y pero tenemos que transmitir eso, entusiasmo. Amor a nuestra vocación. Amor verdadero a nuestra vocación. Es decir, que algo que llevo años viviendo en ella. Es decir, a lo mejor estoy empezando mi vocación, algunos de vosotros, en el sacerdocio. Ya lleváis años. Yo soy ya 25, incluso 50 años, incluso más. Incluso más. Recuerdo una primera misa, hace ya bastantes años, no era aquí, que el que había sido párroco, que ya era súper emérito de aquella parroquia, donde salió aquel chico que después de años se ordenó, que ya no era párroco, de hecho, ¿no? Pero iba de vez en cuando, ¿no? Y decía, fijaros si era mayor, que él había conocido a nuestro padre en seminario, está hablando de Zaragoza. Había sido compañero de aula, no de seminario porque estaba en el conciliar, nuestro padre estaba en San Carlos, pero sí que había sido compañero de aula de estudios, de la facultad, de los estudios teológicos, ¿no? Y decía, ¿no? La primera misa de uno que se ordenó, decía, ¿no? A mí lo que me ha sostenido es que todos los días he podido celebrar la misa, y eso es lo que me entusiasma, Como decía después, en la sacristía estaba sentadito, no podía moverse mucho. Que todos los días he podido celebrar la misa. Y eso es la razón de mi sacerdocio, de mi vocación. Claro, hombre muy mayor, pero que transmitía amor a lo que estaba viviendo. Y eso es lo que pedimos al Señor. Transmitir amor a lo que estamos viviendo. Transmitir entusiasmo, porque la fidelidad engendra fidelidad. Y el tiempo pasa. Y muchas veces notamos que la lucha no es igual. Que no siempre tenemos las mismas dificultades. Que las circunstancias interiores y exteriores son diversas. Que hay momentos, los hemos notado todos, de desánimo. Incluso de fracaso. Pero que no deja de estar presente la llamada del Señor. Porque teníamos, dice nuestro Padre, la entrega de cada uno de nosotros fue un don de sí mismo. Generoso, porque conservamos esa entrega. La fidelidad es una adoración continuada, un amor, una liberalidad, un desasimiento que perdura y no siempre resulta de la inercia. Vamos a terminar ya. En el silencio de tu oración, también esta tarde, esta noche y mañana, diremos al Señor otra vez que sí, que aquí estamos. Aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Dame ese entusiasmo, ese deseo de entregarme una y otra vez, cada día. Entienda yo, Señor, que lo que tú me pides cada día es vivir enamorado del amor. Enamorado del amor. Enamorado del amor. Un sacerdote tiene que ser enamorado del amor. Enamorado de su vocación. Enamorado. Nos fijamos en Santa María, en nuestra Madre Santa María. Le pedimos a ella que nos dé ese don, que nos conceda ese don, a través de su intercesión también. Y que ese don se transforme muchas veces, cuando Él quiera, en frutos, los que Él quiera. A ella, a nuestra Madre,
y a San José, al que le pedimos todos los años las vocaciones también sacerdotales, le pedimos que nos ayuden a vivir así, Señor, cerca de ti, enamorado de ti, del amor que tú eres, que tú me has dado en el corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.